Es inocente y usted lo sabe. El grito de la anciana resonó en el juzgado. Todos voltearon a verla. El juez Rodrigo Méndez, desde su silla de ruedas, la miró con desprecio. Silencio o la saco de aquí. La mujer no se movió. Sus ojos brillaban con una certeza que nadie entendía. Si condena a mi hijo siendo inocente, nunca volverá a caminar. Pero si hace justicia, Jesús mismo lo sanará. Las risas llenaron la sala. Pero para entender cómo se llegó a ese momento, hay que retroceder 6 horas y conocer al hombre que una vez fue Rodrigo Méndez. La madrugada del martes 15 de marzo, amaneció gris sobre la ciudad de Toluca. Las nubes bajas cubrían los volcanes a la distancia y el aire frío se colaba por las calles empedradas del centro. A las 6 de la mañana, el edificio del Tribunal Superior de Justicia ya mostraba movimiento. Secretarias, abogados, policías judiciales entraban con prisa, cargando expedientes, tazas de café humeante y el peso invisible de las vidas que se decidirían ese día. En el estacionamiento reservado para magistrados, una camioneta adaptada se detuvo junto a la rampa de acceso. El chofer bajó primero, abrió la puerta trasera y desplegó una silla de ruedas motorizada de color negro. Luego, con movimientos practicados por años de rutina, ayudó a bajar a un hombre de unos 50 años, cabello entrecano peinado hacia atrás con gel, traje oscuro impecable y corbata azul marino. Rodrigo Méndez no agradeció la ayuda. Nunca lo hacía. Ajustó su saco, colocó su portafolio de piel sobre su regazo y activó la silla con un movimiento seco del joystick. Avanzó hacia la rampa sin mirar atrás. El chofer, un hombre mayor llamado Don Beto, suspiró en silencio. Llevaba 3 años trabajando para el juez y había aprendido a no esperar cortesías. Las puertas automáticas del edificio se abrieron con un zumbido. Rodrigo cruzó el vestíbulo de mármol sin saludar a los guardias de seguridad. Subió en el elevador exclusivo para magistrados y llegó al 3er piso, donde estaba su juzgado, Sala 4, Juzgado Penal. Su secretaria, la licenciada Patricia Ruiz, ya lo esperaba con una carpeta gruesa en las manos. Buenos días, señor juez. ¿Qué tenemos hoy? 3 audiencias. La primera es a las 9. Caso de robo agravado. El acusado es Sebastián Ortega, 32 años, sin antecedentes penales. ¿Sin antecedentes? Eso solo significa que no lo habían atrapado antes. Patricia no respondió. Conocía ese tono. Era el tono del juez que ya había decidido el veredicto antes de escuchar los argumentos. Rodrigo entró a su despacho privado y cerró la puerta. Se acercó a la ventana que daba al Paseo Tolocan. El tráfico matutino ya era denso. Miles de personas se dirigían a sus trabajos, caminando, corriendo, subiendo escaleras, haciendo todo lo que él ya no podía hacer. Apretó los puños sobre los reposabrazos. 5 años, 4 meses y 17 días desde el accidente. Rodrigo Méndez había sido en su momento uno de los jueces más respetados del Estado de México. Justo, meticuloso, incorruptible. Pero todo cambió una noche de octubre, cuando un camión de carga invadió su carril en la carretera a Querétaro. El impacto fue brutal. Los paramédicos lo encontraron consciente, pero atrapado entre los hierros retorcidos, con la columna vertebral fracturada. Las cirugías fueron exitosas en mantenerlo con vida, pero no en devolverle la movilidad. Los doctores fueron claros: no volvería a caminar. Durante meses se aferró a la esperanza. Hizo terapias, consultó especialistas en 3 países, consideró tratamientos experimentales. Su esposa Claudia lo acompañó en cada cita. Pero con el tiempo, la esperanza se convirtió en amargura. Rodrigo culpó a Dios. Dejó de ir a misa, dejó de rezar, dejó de creer. Y cuando Claudia intentó consolarlo con palabras de fe, él explotó. La rechazó tantas veces que 1 año después del accidente, ella tomó sus cosas y se fue. No hubo gritos ni peleas, solo el sonido de una maleta rodando por el pasillo y una puerta cerrándose para siempre. Desde entonces, el trabajo se convirtió en su única razón de existir. Pero ya no era el trabajo noble de impartir justicia. Era el trabajo de ejercer poder. Rodrigo había descubierto que desde su silla podía hacer sentir a otros lo que él sentía cada día: impotencia, desesperación, injusticia.
Sus sentencias se volvieron más duras. Ya no era el juez justo, era el juez cruel. Eran las 8:30 cuando terminó de revisar el expediente de Sebastián Ortega. El resumen era simple: robo agravado a una joyería en el centro de Toluca. Las cámaras mostraban a un hombre con gorra y cubrebocas amenazando al dueño y huyendo con joyas valuadas en más de 200,000 pesos. La policía arrestó a Sebastián 3 días después en su casa en la colonia Santa Cruz Azcapotzaltongo. La defensa argumentaba que Sebastián estaba en su trabajo al momento del robo, que tenía testigos, que las cámaras no mostraban el rostro completo. Pero la fiscalía tenía la declaración del dueño, quien aseguraba reconocer a Sebastián como el agresor. Para Rodrigo, el caso estaba claro. No importaba que no tuviera antecedentes, no importaba las excusas de su abogado. Sebastián era culpable. A las 9 en punto, la secretaria tocó la puerta. La sala estaba lista. Rodrigo guardó el expediente, ajustó su corbata y salió. Las puertas dobles de madera oscura se abrieron automáticamente. Entró. El zumbido bajo de la silla motorizada resonó en el silencio tenso de la sala. Todas las miradas se volvieron hacia él. La sala era amplia, con techo alto y paredes color crema. En el centro, la mesa del juez, elevada sobre una plataforma. A la izquierda, la mesa del fiscal. A la derecha, la mesa de la defensa. Al fondo, bancas para el público. Rodrigo subió por la rampa lateral hasta su posición y finalmente levantó la vista para observar a los presentes. En la mesa de la defensa estaba Sebastián Ortega. Era un hombre joven, delgado, de piel morena. Vestía una camisa blanca arrugada y pantalones de mezclilla. Tenía las manos esposadas sobre la mesa. Sus ojos estaban enrojecidos. A su lado, el licenciado Alfredo Luna, un abogado joven, revisaba nerviosamente unos documentos. En la mesa del fiscal estaba el licenciado Marco Antonio Villaseñor, un hombre corpulento con traje gris y sonrisa confiada. En las bancas del público había unas 15 personas. En primera fila estaba don Agustín Salazar, el dueño de la joyería, con los brazos cruzados. En la última fila, casi escondida, estaba una mujer joven sosteniendo un bebé en brazos. Era Mónica, la esposa de Sebastián. Su rostro estaba demacrado y las lágrimas caían silenciosamente. Y junto a ella, una anciana de unos 70 años. Cabello blanco recogido en un moño, rostro surcado de arrugas profundas, manos nudosas aferradas a un rosario. Vestía un suéter de lana café. Sus ojos oscuros y brillantes estaban fijos en el juez con una intensidad extraña. Era doña Lucía Ortega, la madre de Sebastián. Rodrigo ni siquiera la miró. Golpeó el martillo contra la madera. Se abre la sesión. Caso número 473/2025. El Estado contra Sebastián Ortega Ramírez por el delito de robo agravado. Licenciado Villaseñor, puede presentar sus alegatos finales. El fiscal se puso de pie y comenzó a hablar con voz segura. Señor juez, la Fiscalía ha demostrado de manera contundente la culpabilidad del acusado. Tenemos la declaración del propietario, quien identificó al señor Ortega. Tenemos evidencia de video. Tenemos un testigo anónimo. Y el acusado no tiene una coartada sólida. Los supuestos testigos son familiares y amigos, personas cuya imparcialidad es cuestionable. Hizo una pausa dramática. Este hombre entró a la joyería con un arma. Amenazó una vida. Robó el fruto de años de trabajo honesto. La Fiscalía solicita la pena máxima, 20 años de prisión. Sebastián bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Rodrigo tomó notas sin mostrar emoción. Licenciado Luna, su turno. El joven abogado se puso de pie. Sus manos temblaban. Señor juez, mi cliente es inocente. Sebastián Ortega es un hombre trabajador, padre de familia, sin antecedentes penales. Al momento del robo, estaba en su trabajo. Tenemos la declaración de su patrón, el señor Ramiro Gutiérrez, quien confirma que Sebastián estuvo trabajando ese día de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Declaración de un amigo del acusado, interrumpió el fiscal con desdén. Es su patrón, no su amigo. Además, el video no muestra claramente el rostro. La identificación se basa únicamente en características físicas generales. El testigo anónimo nunca se presentó.
No hay pruebas forenses, ni huellas, ni ADN, ni posesión de la mercancía robada. Rodrigo lo escuchó sin cambiar de expresión. ¿Algo más? Sí, señor juez. Mi cliente tiene una familia que depende de él. Su esposa cuida de su bebé de 3 meses. Condenarlo sin pruebas contundentes sería una injusticia. Solicito que se declare su inocencia o que se pida más investigación. El silencio llenó la sala. Rodrigo miró su expediente. Luego miró a Sebastián. Señor Ortega, póngase de pie. Sebastián se levantó con dificultad. Las cadenas de sus esposas tintinearon. Sus piernas temblaban. Sebastián Ortega Ramírez, este tribunal ha revisado las pruebas presentadas. Y aunque la defensa intenta sembrar dudas, la evidencia es clara. El testimonio del señor Salazar es creíble. Las características físicas coinciden. La falta de una coartada sólida es incriminatoria. No, señor juez, por favor, yo no hice nada. Orden, una palabra más y lo acuso de desacato. Sebastián se calló, pero las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Rodrigo tomó el martillo, lo levantó lentamente. Este era el poder que le quedaba, el poder de decidir, el poder de destruir. Por lo tanto, este tribunal declara a Sebastián Ortega Ramírez, es inocente y usted lo sabe. El grito resonó como un trueno. Todos voltearon. Al fondo, de pie, estaba doña Lucía. Su rostro brillaba con lágrimas, pero sus ojos ardían. El rosario colgaba de su mano como un arma espiritual. Señora, guarde silencio, gritó el fiscal. Pero doña Lucía no se movió. Usted sabe que mi hijo es inocente, lo sabe en su corazón, pero está tan lleno de odio que ya no puede ver la verdad. Rodrigo la miró con desprecio helado. Señora, siéntese o la hago sacar por desacato. No me voy a sentar, no hasta que usted escuche lo que tengo que decir. Los guardias comenzaron a moverse hacia ella, pero Rodrigo levantó la mano deteniéndolos. Tiene 10 segundos. Hable. Doña Lucía respiró hondo. Mi hijo no robó nada. Ese día estaba trabajando. Tiene testigos. Pero usted no quiere escuchar porque ya decidió que es culpable. Su opinión no me interesa, señora. No es mi opinión. Es la verdad. Y Dios ve la verdad, señor juez. Ve su corazón. Ve su amargura. Ve cómo usa su dolor para lastimar a otros. Rodrigo sintió que la ira hervía en su pecho. Ya fue suficiente. Guardias, sáquenla. Espere, tengo algo más que decir. Se produjo un silencio tenso. Doña Lucía dio un paso al frente, sosteniendo el rosario con ambas manos. Si condena a mi hijo siendo inocente, nunca volverá a caminar. Se quedará en esa silla para siempre, cargando no solo su parálisis, sino también el peso de esta injusticia. La sala quedó en silencio absoluto. ¿Me está amenazando? No es una amenaza, es una advertencia, pero también es una promesa. Si hace justicia, si escucha su conciencia y deja libre a mi hijo, Jesús mismo lo sanará. Volverá a caminar, volverá a correr, recuperará todo lo que perdió. Y entonces sucedió. Las risas comenzaron. Primero fue una risa ahogada del fiscal, luego otra del público. En segundos, toda la sala estaba riendo. Jesús va a hacer caminar al juez. ¿En serio? Se burló el fiscal. Esta señora está loca, dijo alguien. Pobre anciana, debe estar desesperada, comentó otro. Rodrigo observó la escena con incredulidad y furia. Esta mujer acababa de convertir su sala en un circo. Suficiente, guardias, sáquenla ahora. Los dos oficiales se acercaron a doña Lucía. Ella no opuso resistencia, los dejó tomarla de los brazos, pero antes de que comenzaran a sacarla, gritó una última vez. Jesús viene, Él está aquí, y usted tendrá que elegir. Las palabras quedaron flotando mientras la sacaban. Mónica se levantó y la siguió, cargando al bebé que ahora lloraba. La sala tardó varios minutos en calmarse. El murmullo y las risas nerviosas llenaban el espacio. Rodrigo esperó en silencio, con los dedos entrecruzados sobre la mesa. Su rostro no mostraba emoción, pero por dentro algo lo incomodaba. No eran las palabras de la anciana, eso era ridículo. Era otra cosa, una sensación extraña en el pecho, como si alguien lo estuviera observando, juzgándolo. Sacudió la cabeza. Tonterías. Orden. Continuamos. El silencio volvió. Rodrigo miró a Sebastián, quien ahora lloraba abiertamente. Como decía antes de la interrupción, este tribunal declara a Sebastián Ortega Ramírez
culpable del delito de robo agravado. No, por favor, tengo un hijo. Mi esposa no puede sola. Debió pensar en eso antes de cometer el crimen. La sentencia es de 20 años de prisión, sin posibilidad de reducción de pena. El martillo cayó. El sonido resonó como una campana fúnebre. Sebastián se desplomó sobre la mesa, sollozando. Su abogado le puso una mano en el hombro, pero no había palabras de consuelo. El fiscal sonreía satisfecho. Rodrigo comenzó a firmar los documentos. Nombre, firma, sello, fecha, otro caso cerrado, otra vida destruida. Y no sentía nada. Los guardias se acercaron a Sebastián para llevárselo. Él se resistió por un momento, volteando hacia donde habían estado su madre y su esposa, pero la banca estaba vacía. «¡Mamá! Mónica! Vamos», dijo uno de los guardias con indiferencia. Sebastián fue conducido hacia la puerta lateral. Antes de salir, volteó una última vez hacia el juez. Sus ojos ya no suplicaban, solo había resignación. La puerta se cerró, la sala comenzó a vaciarse. El fiscal guardó sus documentos silbando. El abogado defensor salió con paso derrotado. El público se dispersó murmurando sobre la escena de la anciana. En minutos, Rodrigo estaba solo. Patricia entró para recoger los expedientes. «¿Necesita algo más, señor juez?» «No. Puede retirarse». Ella asintió y salió. Rodrigo se quedó sentado, mirando la sala vacía. El silencio era absoluto. Debería sentirse satisfecho. Otro caso resuelto. Justicia impartida. Pero esa sensación en el pecho no se iba. Las palabras de doña Lucía regresaban una y otra vez: «Si hace justicia, Jesús mismo lo sanará». Ridículo. Rodrigo no creía en milagros. No creía en Jesús. No creía en nada más allá de lo que podía ver y controlar. Y sin embargo, miró sus piernas inmóviles bajo la mesa. 5 años en esta silla. 5 años de dolor, de humillación, de impotencia. Y ahora una anciana le prometía sanación. ¿Qué sabía ella de justicia? ¿Qué sabía del dolor de perder las piernas, de perder a su esposa, de perder la fe en todo? Nada. No sabía nada. Sacó su celular y llamó a don Beto. «Venga por mí. Ya terminé». Guardó sus cosas. Activó la silla y salió de la sala. Recorrió el pasillo desierto, bajó en el elevador, cruzó el vestíbulo. Afuera, el día había aclarado. Las nubes se habían roto y dejaban pasar rayos de sol que iluminaban las calles mojadas. Don Beto ya lo esperaba. «¿Todo bien, señor juez?» «Sí». El viaje a casa fue silencioso. Rodrigo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Su mente estaba en otro lugar, reviviendo la escena, las palabras de la anciana, las risas de la gente. Jesús viene. ¿Qué clase de locura era esa? Llegaron a su casa en Metepec, una construcción moderna de 2 pisos, con jardín frontal y reja automática. Don Beto lo ayudó a bajar. «¿Necesita que prepare algo de comer?» «No, puede retirarse». «¿Seguro?» «Dije que puede retirarse». Don Beto asintió, acostumbrado a estos desplantes. Rodrigo entró a la casa y cerró la puerta. El silencio lo envolvió como una manta pesada. La sala estaba impecable. Muebles modernos, piso de madera, cuadros abstractos, todo perfectamente ordenado y completamente vacío. Se dirigió a la cocina, abrió el refrigerador y sacó una botella de whisky. No era ni mediodía, pero necesitaba algo que callara los pensamientos. Sirvió un vaso, bebió un trago largo y sintió el líquido quemar su garganta. Se dirigió a su estudio, una habitación al fondo de la casa. Las paredes estaban llenas de libreros, un escritorio con computadora. Se sentó frente al escritorio y encendió la computadora. Tenía emails por revisar, otros casos por preparar, pero no podía concentrarse. Las palabras seguían resonando. «Jesús mismo lo sanará. Él está aquí. Tendrá que elegir». Rodrigo bebió otro trago. Las palabras de una anciana desesperada. Nada más. Mañana todo sería diferente. Mañana volvería a su rutina. Otro día, otro caso, otra sentencia. Pero mientras la tarde caía sobre Toluca y las sombras se alargaban dentro de su casa vacía, Rodrigo Méndez no sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca, ni en sus sueños más salvajes, hubiera imaginado. Porque a veces, cuando todo parece perdido, cuando el corazón se ha endurecido tanto que parece imposible quebrarlo,
Es exactamente entonces cuando algo extraordinario puede suceder. Y Rodrigo Méndez, el juez cruel que había olvidado lo que significaba la compasión, estaba a punto de descubrir que hay fuerzas en este mundo que no se pueden controlar, sentencias que no se pueden dictar y verdades que no se pueden ignorar. Porque aunque él no lo creyera, aunque se burlara, aunque lo negara con toda su fuerza, algo había comenzado esa mañana en la sala del juzgado, algo que no se detendría, algo que cambiaría todo. Y en algún lugar de la ciudad, caminando por las calles polvorientas de Toluca, con pasos que no hacían ruido, con ojos que veían más allá de las apariencias, con un amor que no conocía límites, alguien se acercaba, alguien que había escuchado el grito de una madre, alguien que había visto la injusticia, alguien que venía, no a juzgar, sino a sanar. Jesús caminaba hacia Rodrigo Méndez, y nada volvería a ser igual. La noche cayó sobre Toluca con una pesadez inusual. Las luces de la ciudad parpadeaban débilmente bajo un cielo cubierto de nubes espesas que no dejaban pasar ni una estrella. En su casa de Metepec, Rodrigo Méndez no había encendido más que la lámpara de su estudio. La botella de whisky sobre el escritorio estaba a la mitad. Llevaba horas sentado frente a la computadora sin hacer realmente nada, solo mirando la pantalla con ojos vacíos. Las palabras de doña Lucía seguían resonando en su cabeza como un eco molesto que no podía silenciar. Jesús mismo lo sanará. Cada vez que intentaba concentrarse en algo, esas palabras regresaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro arrugado de la anciana, sus ojos brillantes de lágrimas y certeza. Rodrigo bebió otro trago. El alcohol ya no le quemaba la garganta, solo dejaba un sabor amargo. Se quedó mirando el vaso vacío por un largo momento, luego lo dejó sobre el escritorio con un golpe seco que resonó en el silencio de la casa. Se impulsó con los brazos para acomodarse en la silla. Sus piernas, inmóviles como siempre, colgaban sin vida. 5 años y todavía no se acostumbraba. Cada mañana al despertar, durante esos primeros segundos de confusión entre el sueño y la vigilia, olvidaba que no podía caminar. Y cada mañana, cuando la realidad lo golpeaba de nuevo, sentía la misma punzada de rabia y desesperación. Miró el reloj. Casi las 11 de la noche. Debería irse a dormir, pero sabía que no podría. Últimamente el sueño se le escapaba. Se quedaba despierto hasta la madrugada, dando vueltas en su cabeza a casos, a decisiones, a recuerdos que prefería olvidar. El celular vibró sobre el escritorio. Un mensaje de Patricia. Señor juez, mañana a primera hora viene el magistrado Herrera para revisar el caso Ortega. Dice que hay irregularidades en el proceso. ¿Quiere que lo atienda yo o prefiere estar presente? Rodrigo frunció el ceño. ¿Irregularidades? El caso estaba perfectamente documentado. Leyó el mensaje de nuevo, luego tecleó una respuesta: estaré presente. A las 8 en mi despacho. Dejó el celular y se frotó el rostro con ambas manos. El magistrado Herrera era conocido por ser meticuloso y justo, exactamente lo que Rodrigo había sido alguna vez. Si venía a revisar el caso, significaba que alguien había presentado una queja formal. Probablemente ese abogado joven, Luna, intentando apelar la sentencia. No importaba. La sentencia estaba fundamentada. Sebastián Ortega era culpable, y él lo había probado. Rodrigo activó la silla y salió del estudio. Recorrió el pasillo hacia su habitación. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la luz tenue que entraba por las ventanas desde los faroles de la calle. Al pasar frente a las escaleras que llevaban al segundo piso, se detuvo. Miró hacia arriba. Esas escaleras que alguna vez subía sin pensarlo, 2 escalones a la vez, cuando tenía prisa. Ahora eran una frontera infranqueable. Arriba estaban cerrados los cuartos que alguna vez compartió con Claudia. El vestidor lleno de ropa que ella dejó. Fotografías de viajes que hicieron juntos. Rodrigo apartó la mirada y continuó hacia su habitación en la planta baja. Era un cuarto amplio, con baño adaptado y una cama médica que podía ajustarse con controles eléctricos. Se acercó a la cama, apagó la silla y con movimientos practicados se transfirió del asiento a las sábanas. Se quedó sentado en el borde, mirando sus piernas. Recordó cuando corría maratones. Recordó cuando jugaba fútbol los domingos con amigos del tribunal.
Recordó cuando bailaba con Claudia en bodas y fiestas. Recordó cuando su cuerpo le obedecía, cuando podía ir a donde quisiera, sin depender de rampas, elevadores adaptados o la ayuda de otros. Se recostó con un suspiro pesado. Apagó la luz de la mesita de noche. La oscuridad lo envolvió. Cerró los ojos, pero sabía que el sueño no vendría pronto. Nunca lo hacía. Las horas pasaron lentamente. Rodrigo daba vueltas en la cama, incómodo, perseguido por pensamientos que no lo dejaban en paz. Pasada la medianoche, finalmente comenzó a quedarse dormido. Su respiración se volvió más lenta, más profunda, y entonces empezó a soñar. Estaba de pie en medio de la sala del juzgado. De pie, sus piernas sostenían su peso sin esfuerzo. Miró hacia abajo, sorprendido, movió un pie, luego el otro. Podía caminar. Dio un paso al frente, luego otro. La sensación era real, completamente real. Comenzó a correr por la sala, riendo, sintiendo el suelo bajo sus pies, sintiendo sus músculos moverse como antes del accidente. Pero entonces la sala comenzó a oscurecerse. Las paredes se desvanecieron, el piso se volvió inestable, y frente a él apareció una figura, un hombre con túnica blanca, de pie en medio de una luz que no lastimaba los ojos. Rodrigo no podía ver su rostro con claridad, pero sentía su mirada, una mirada que lo atravesaba, que veía cada rincón oscuro de su alma. El hombre extendió una mano hacia él. No dijo nada, pero Rodrigo entendió. Era una invitación, un ofrecimiento. Rodrigo dio un paso hacia adelante, extendiendo su propia mano. Sus dedos casi se tocaban. Pero entonces, desde atrás, escuchó una voz. Era Sebastián Ortega, gritando: «Tengo un hijo, mi esposa no puede sola». Rodrigo volteó. Detrás de él, en la oscuridad, vio docenas de rostros, rostros de personas que había condenado a lo largo de los años. Algunos merecían sus sentencias, otros tal vez no. Todos lo miraban en silencio, con ojos que no acusaban, solo observaban. Cuando volteó de nuevo hacia el hombre de blanco, la figura estaba más cerca. Ahora podía ver su rostro. Era sereno, con barba oscura y ojos que contenían una compasión infinita. Volvió a extender la mano, y esta vez habló: «Aún hay tiempo». Rodrigo despertó de golpe. Su corazón latía con fuerza. Estaba sudando. Miró alrededor desorientado. La habitación estaba oscura. El reloj digital en la mesita marcaba las 3:47 de la madrugada. Se quedó inmóvil, respirando con dificultad, intentando sacudirse la sensación del sueño. Había sido tan real, tan increíblemente real. Se incorporó y encendió la lámpara. La luz lo tranquilizó un poco. Solo había sido un sueño extraño, sí, pero solo un sueño. Probablemente provocado por el whisky, por el estrés del día, por las palabras absurdas de esa anciana. Tomó el vaso con agua que siempre dejaba en la mesita y bebió despacio. Intentó volver a dormirse, pero ya no pudo. Se quedó mirando el techo, pensando, recordando. A las 5 de la mañana se rindió. Encendió la televisión en modo silencioso, buscando alguna distracción. Las noticias matutinas mostraban el tráfico, el clima, reportes de crímenes en la ciudad. Todo normal, todo como siempre. A las 6:30 sonó la alarma de su celular. Rodrigo la apagó y comenzó su rutina matutina. Transferirse de la cama a la silla, ir al baño, ducharse usando la silla especial, vestirse, prepararse para otro día. A las 7:45, don Beto tocó el timbre. «Buenos días, señor juez». «Buenos días». El trayecto al tribunal fue silencioso como siempre. Rodrigo miraba por la ventana, viendo la ciudad despertar. Vendedores ambulantes colocaban sus puestos, trabajadores caminaban hacia el transporte público, niños en uniforme iban a la escuela. Vida normal. Vida que continuaba sin importar las tragedias individuales. Llegaron al tribunal a las 8:10. Rodrigo subió a su despacho y encontró a Patricia, ya esperándolo con una expresión preocupada. «Señor juez, el magistrado Herrera llegó hace 20 minutos. Está en la sala de juntas». «¿Tan temprano?» «Dice que el asunto es urgente». Rodrigo asintió. Dejó su portafolio y se dirigió a la sala de juntas. Era una habitación sobria, con una mesa larga de madera oscura, rodeada de sillas de cuero. El magistrado Herrera estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle.
Era un hombre mayor, de unos 65 años, cabello completamente blanco, lentes de armazón dorado y un traje gris impecable. Al escuchar la silla de Rodrigo, volteó. «Rodrigo, gracias por recibirme». «Magistrado Herrera, es un honor. ¿En qué puedo ayudarlo?». El magistrado señaló la mesa. «Siéntate, por favor. Tenemos que hablar». Rodrigo se acercó y se posicionó frente a la mesa. El magistrado tomó asiento y sacó una carpeta. La expresión en su rostro era seria, casi grave. «Recibimos una queja formal sobre el caso de Sebastián Ortega». La presentó su abogado defensor, el licenciado Luna, alegando que hubo irregularidades en el proceso y que la sentencia se dictó sin considerar evidencia exculpatoria importante. «Eso no es cierto. Revisé cada detalle del caso». «Lo sé, Rodrigo. Leí tu expediente. Está completo, documentado. Pero hay algo que me preocupa». El magistrado abrió la carpeta y sacó varios documentos. Después de que dictaste sentencia, el licenciado Luna hizo su propia investigación. Encontró al verdadero ladrón. Rodrigo sintió como si le hubieran arrojado agua fría. ¿Qué? Un hombre llamado Fernando Salgado confesó el robo ayer por la tarde. Lo atraparon intentando vender las joyas en una casa de empeño en Metepec. La policía verificó las cámaras de la joyería con más cuidado y confirmó que no es Sebastián Ortega. El parecido es superficial, diferentes tatuajes, diferente cicatriz en la mano. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo su silla. Eso no puede ser. Es cierto, Rodrigo. Sebastián Ortega es inocente. Condenaste a un hombre inocente. El silencio que siguió fue aplastante. Rodrigo miraba los documentos sin poder procesar la información. Un hombre inocente. Las palabras de doña Lucía regresaron como un martillo. Es inocente y usted lo sabe. Don Agustín Salazar, el dueño de la joyería, continuó el magistrado, admitió que no estaba completamente seguro de la identificación. Dijo que se sintió presionado por la fiscalía para confirmar que era Sebastián. ¿Por qué no dijo nada durante el juicio? Porque confió en el sistema. Confió en que un juez como tú verificaría todo antes de sentenciar. Las palabras fueron como puñaladas. Rodrigo apretó los puños sobre los reposabrazos de su silla. ¿Qué va a pasar ahora? La sentencia será anulada. Sebastián Ortega será liberado hoy mismo. Se le ofrecerá una compensación por el tiempo que estuvo detenido. Y habrá una investigación sobre cómo se manejó el caso. Una investigación sobre mí. El magistrado suspiró. Rodrigo, conozco tu historial. Fuiste uno de los mejores jueces que tuvimos. Pero en los últimos años, has cambiado. Tus sentencias se han vuelto más duras, menos consideradas. Varios abogados han expresado preocupación. Este caso solo confirmó esas preocupaciones. ¿Me van a destituir? No lo sé. Eso lo decidirá el Consejo. Pero te recomiendo que tomes un tiempo, que reflexiones sobre por qué entraste a esta profesión. Porque el Rodrigo Méndez que yo conocí no condenaba sin estar absolutamente seguro. El magistrado guardó los documentos, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. Rodrigo, todos pasamos por momentos difíciles. Sé lo que te pasó. Sé del accidente, del divorcio. Pero el dolor no te da derecho a lastimar a otros. Se fue, cerrando la puerta tras de sí. Rodrigo se quedó solo en la sala de juntas, mirando la mesa vacía frente a él. Un hombre inocente. Había condenado a un hombre inocente a 20 años de prisión. A un padre, a un esposo, a un hijo de una madre que suplicó por él, y esa madre le había advertido. Le había dicho exactamente lo que pasaría. Si condena a mi hijo siendo inocente, nunca volverá a caminar. No era una maldición, era una consecuencia. El peso de la injusticia que tendría que cargar para siempre. Rodrigo salió de la sala y regresó a su despacho. Patricia lo miró con preocupación, pero no dijo nada. Él cerró la puerta y se quedó solo. Se acercó a la ventana. Abajo, la vida continuaba. Gente caminando, trabajando, viviendo. Y en algún lugar de esa ciudad, Sebastián Ortega estaba en una celda, probablemente sin saber todavía que su pesadilla estaba por terminar. Rodrigo cerró los ojos. Por primera vez en 5 años, sintió algo que había olvidado por completo: remordimiento. No la autocompasión que sentía cada día por su condición, sino verdadero remordimiento por el daño que había causado a otro ser humano. El celular vibró,
Un mensaje de don Beto: señor juez, ¿necesita algo? Lo noto preocupado últimamente. Rodrigo no respondió, se quedó mirando por la ventana, perdido en pensamientos oscuros. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. Patricia tocó la puerta al mediodía para recordarle que tenía una audiencia a las 2, pero él le dijo que la cancelara, que cancelara todo. ¿Se siente bien, señor juez? No, no me siento bien. Patricia lo miró con sorpresa. Era la primera vez en años que lo escuchaba admitir debilidad. ¿Quiere que llame a alguien? No, solo, necesito estar solo. Ella asintió y se fue. Rodrigo se quedó en su despacho hasta que cayó la tarde. No comió, no revisó documentos, solo se quedó sentado, mirando las fotografías en las paredes, las fotografías del hombre que alguna vez fue. A las 5 de la tarde, Patricia volvió a tocar. Señor juez, hay alguien aquí que quiere verlo. Dije que no quiero ver a nadie. Es doña Lucía Ortega. El corazón de Rodrigo se detuvo por un segundo. ¿La madre de Sebastián? Sí. Dice que necesita hablar con usted. Que es importante. Rodrigo quiso decir que no, quiso esconderse, pero algo más fuerte lo impulsó. Que pase. Patricia abrió la puerta y entró doña Lucía. Vestía el mismo suéter café de ayer, la misma falda larga, pero su rostro era diferente. Ya no había furia ni desesperación, solo una calma profunda. Llevaba el rosario en las manos. Buenas tardes, señor juez. Rodrigo no supo qué decir. Finalmente logró articular: señora Ortega, ya me enteré, lo interrumpió ella con voz suave. Me llamaron hace unas horas. Mi hijo será liberado. Encontraron al verdadero culpable. Lo siento, dijo Rodrigo, y para su sorpresa, las palabras salieron sinceras. Lo siento mucho, yo cometí un error terrible. Doña Lucía caminó despacio hacia el escritorio, se detuvo frente a él y lo miró a los ojos. No había acusación en su mirada, solo una tristeza profunda y algo más, compasión. Vine a decirle algo, señor juez. Vine a decirle que yo lo perdono. Rodrigo sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. ¿Qué? Lo perdono. Sé que actuó desde su dolor, desde su amargura. Sé que ha sufrido mucho. Y aunque usted iba a destruir la vida de mi hijo, yo elijo perdonarlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rodrigo, sin que pudiera detenerlas. Hacía años que no lloraba. Años. No merezco su perdón. Nadie merece el perdón, señor juez. Por eso es un regalo. Y yo se lo doy, porque alguien me enseñó a perdonar incluso a quien me lastima. Doña Lucía se acercó más y puso una mano arrugada sobre la mano de Rodrigo. Ayer le dije que Jesús lo sanaría si hacía justicia. Usted no hizo justicia, pero Él todavía puede sanarlo. No sus piernas necesariamente, sino su corazón, porque su corazón está más roto que su espalda. Rodrigo sollozó abiertamente. No sé cómo arreglarlo, no sé cómo volver a ser quien era. No tiene que hacerlo solo. Esa es la promesa, que nunca estamos solos, aunque nos sintamos así. Doña Lucía sacó algo de su bolso. Era una estampa pequeña, desgastada de Jesús. Se la dio a Rodrigo. Guarde esto, y cuando se sienta perdido, solo recuerde que siempre hay un camino de regreso, siempre. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó una última vez. Mi hijo está libre, pero usted, señor juez, todavía está preso, y solo uno puede liberarlo. Se fue. Rodrigo se quedó sentado, sosteniendo la estampa con manos temblorosas. La miró. El rostro de Jesús lo observaba con ojos serenos, y en ese momento, en ese pequeño despacho del tercer piso de un tribunal en Toluca, algo comenzó a cambiar en el corazón de Rodrigo Méndez. No fue instantáneo. No fue un rayo de luz, ni una voz del cielo. Fue algo más sutil. Fue el primer paso de un viaje largo. Fue el primer momento de honestidad consigo mismo en años. Fue admitir que estaba roto y que no podía arreglarse solo. Rodrigo guardó la estampa en el bolsillo de su saco, justo sobre su corazón. Llamó a don Beto. Venga por mí, nos vamos a casa. En el camino de regreso, mientras miraba la ciudad a través de la ventana, Rodrigo tomó una decisión. Mañana iría a buscar a Sebastián Ortega. Le pediría perdón en persona. Y luego comenzaría el proceso de limpiar cada caso que había manejado en los últimos años, revisando si había cometido otros errores, si había lastimado a otras personas.
Era un camino largo, tal vez imposible, pero era lo correcto, y aunque no lo sabía en ese momento, ese primer paso de humildad era exactamente lo que necesitaba dar para que algo extraordinario pudiera ocurrir. Porque en algún lugar de Toluca, caminando por calles que nadie notaba, un hombre de túnica blanca observaba y sonreía. El encuentro estaba cerca. La mañana del jueves amaneció despejada sobre Toluca. Por primera vez en semanas, el sol brillaba sin una sola nube. Rodrigo Méndez despertó a las 6, pero esta vez no fue por insomnio. Algo dentro de él había cambiado. Tenía un propósito. Se vistió con cuidado. Camisa blanca, pantalones grises, sin corbata. Guardó en el bolsillo de su saco la estampa que doña Lucía le había dado. Don Beto llegó puntual. Buenos días, señor juez. Buenos días, don Beto. Hoy no vamos al tribunal. Vamos a la colonia Santa Cruz Azcapotzaltongo. El chofer lo miró sorprendido, pero asintió. El trayecto fue largo. Salieron de Metepec, cruzaron el centro de Toluca y se adentraron en las colonias periféricas. Las calles se volvieron de terracería, las casas más modestas. Era otro mundo. Don Beto detuvo la camioneta frente a una casa pequeña de bloc sin pintar, techo de lámina y reja de metal oxidado. Espéreme aquí. Rodrigo se acercó a la reja en su silla motorizada y tocó con los nudillos. El sonido resonó. Pasaron segundos que parecieron eternos. Luego se escucharon pasos y la puerta se abrió. Apareció Mónica con el bebé en brazos. Al verlo, su rostro mostró shock. Usted, buenos días, señora. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito hablar con su esposo. Por favor. Mónica dudó. Era natural. Este hombre casi había destruido su familia. Pero algo en su rostro la hizo entrar a la casa. Rodrigo escuchó voces adentro. Luego, la puerta se abrió completamente. Sebastián Ortega apareció. Su rostro estaba demacrado, había perdido peso. Los ojos hundidos hablaban de noches sin dormir. Pero no había odio en su mirada, solo cansancio profundo. Señor juez, Sebastián, vine a pedirte perdón. El silencio fue denso. Sebastián no se movió. Rodrigo continuó, y las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Cometí un error terrible. Te condené sin estar seguro. Dejé que mi amargura nublara mi juicio. Te quité tu libertad injustamente. Casi destruyo a tu familia, y no hay palabras suficientes para expresar cuánto lo lamento. Sebastián apretó los puños. Respiró hondo varias veces, como controlándose. ¿Sabe cuánto sufría ahí adentro? No solo por estar encerrado, sino por saber que era inocente y que nadie me creía. Por pensar en mi hijo, creciendo sin mí. Por imaginar a mi esposa sola. Lo sé, y no espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que me equivoqué. Sebastián miró hacia atrás. Mónica observaba desde la puerta con el bebé. Ella asintió levemente. Mi madre me enseñó algo en estos días. Me dijo que si Jesús pudo perdonar a quienes lo crucificaron, yo podía perdonar a un hombre que cometió un error. Rodrigo levantó la vista, sorprendido. Lo perdono, señor juez, no porque lo merezca, sino porque yo necesito vivir en paz. No puedo ser libre si cargo rencor. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Sebastián se acercó y puso una mano en su hombro. Está bien. En ese momento, Rodrigo sintió algo extraordinario. Una calidez que no era física, comenzó a extenderse desde su pecho hacia todo su cuerpo, como si un peso invisible que había cargado años comenzara a disolverse. Gracias. No merecía tu perdón, pero lo acepto como el regalo que es. ¿Quiere pasar? No tenemos mucho, pero hay café. Rodrigo asintió. Entraron a la casa. Era pequeña, paredes de bloc desnudo, piso de cemento, pero estaba limpia. En las paredes había un crucifijo y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Mónica sirvió café en tazas desportilladas pero limpias. Se sentaron en silencio por un momento. Luego Sebastián preguntó, ¿qué le pasó? Mi madre dijo que usted no siempre fue así. Rodrigo respiró hondo. Les contó del accidente, de la parálisis, de cómo su esposa lo dejó, de cómo perdió la fe. Les habló de la amargura que creció dentro de él y sofocó todo lo bueno que alguna vez tuvo. Sebastián y Mónica escucharon. Cuando terminó, Sebastián dijo, entiendo el dolor, pero me alegra que haya podido ver más allá de él. La puerta se abrió y entró doña Lucía, con pan dulce y leche.
Al ver a Rodrigo, sonrió. «Buenos días, señor juez». «Buenos días, doña Lucía». Ella se sentó con ellos. Durante la siguiente hora conversaron como seres humanos. Rodrigo habló de su vida antes del accidente. Sebastián de sus sueños de tener su propio taller. Mónica de sus esperanzas para su hijo. Y doña Lucía, con su voz suave, tejía las historias con reflexiones sobre la fe. La fe no es creer que Dios quitará todos los problemas, señor juez. Es creer que Él está con nosotros en medio de ellos. Rodrigo absorbía cada palabra. Aquí en esta casa humilde, experimentaba sabiduría real, que venía no de libros sino de vivir, sufrir, amar y perdonar. Doña Lucía finalmente se puso de pie. Se acercó a Rodrigo y puso su mano arrugada sobre la de él. «Señor juez, ayer le dije que lo perdonaba. Hoy mi hijo hizo lo mismo, pero necesita otro perdón más profundo, de Dios y de usted mismo. Necesita perdonarse por el odio que ha cargado. No sé si puedo. No puede solo. Por eso necesita ayuda. Cierre los ojos». Rodrigo obedeció. El mundo se volvió oscuro, pero podía sentir las presencias alrededor. «Respire hondo. Deje ir toda la tensión». Rodrigo respiró profundamente. Con cada exhalación sentía algo liberarse. «Ahora voy a orar. Usted solo tiene que recibir». Doña Lucía comenzó con voz suave pero firme, llena de convicción. «Señor Jesús, tú que sanas a los enfermos, que liberas a los cautivos, que perdonas a los pecadores, te pedimos que toques el corazón de Rodrigo. Él ha cargado su dolor mucho tiempo, ha lastimado a otros desde su propio sufrimiento, pero hoy ha dado el primer paso hacia ti. Muéstrale tu amor, muéstrale tu misericordia». Mientras oraba, algo comenzó a cambiar en la habitación. Rodrigo lo sintió con los ojos cerrados. El aire pareció volverse más denso. Había una calidez que no era física, pero era completamente real. Y entonces Rodrigo lo sintió, esa calidez que había experimentado cuando Sebastián lo perdonó, pero multiplicada. Comenzó en su pecho donde llevaba la estampa y se extendió. Bajó por su espalda, por su columna vertebral, y luego, increíblemente, sintió algo en sus piernas. Por primera vez en 5 años, 4 meses y 18 días, Rodrigo Méndez sintió sus piernas. Abrió los ojos sobresaltado. Yo siento». «¿Qué siente, señor juez?», preguntó doña Lucía con ojos brillantes. «Mis piernas. Puedo sentir mis piernas». Sebastián y Mónica se miraron incrédulos. Rodrigo miró hacia abajo. Sus piernas, que habían estado muertas e inmóviles durante años, temblaban ligeramente. Intentó mover los dedos de los pies. Se movieron. «No puede ser». «Con Dios, todo es posible», dijo doña Lucía con lágrimas en los ojos. Rodrigo intentó mover la pierna derecha. Se movió, la izquierda también, no con fuerza, no completamente, pero se movían. La sensación era abrumadora, después de años de entumecimiento total. «¿Puede ponerse de pie?», preguntó Sebastián con voz temblorosa. No sé si puedo». «Inténtelo, tenga fe». Rodrigo puso sus manos en los reposabrazos de la silla. Su corazón latía con fuerza. Respiró hondo y empujó. Sus piernas, débiles por años de desuso, temblaban violentamente. Pero lo sostenían. Poco a poco, centímetro a centímetro, Rodrigo Méndez se puso de pie. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Sebastián se levantó de un salto, listo para atraparlo si caía. Pero Rodrigo no cayó. Se tambaleó, sus piernas amenazaban con doblarse, pero se mantuvo de pie por primera vez en 5 años. Estoy de pie». Doña Lucía se puso de pie también y tomó sus manos. «De un paso, solo uno». Rodrigo miró sus pies como si fueran de otra persona. Concentró toda su voluntad, toda su fe recién descubierta, y movió el pie derecho hacia adelante. Era torpe, tembloroso, pero era un paso. Luego movió el izquierdo. Otro paso. «Dios mío, estoy caminando. Estoy caminando». Mónica comenzó a llorar abrazando a su bebé. Sebastián tenía las manos en la cabeza completamente incrédulo, y doña Lucía sonreía con una paz profunda, como si hubiera sabido todo el tiempo que esto sucedería. Rodrigo dio 3 pasos más, luego sus piernas cedieron y comenzó a caer. Sebastián lo atrapó antes de que tocara el suelo y lo ayudó a sentarse de nuevo en la silla, pero ya no importaba. El milagro había ocurrido, la sensación había regresado, y aunque tomaría tiempo,
terapia y esfuerzo para recuperar completamente la movilidad, la conexión entre su mente y sus piernas había sido restaurada. No entiendo. Los doctores dijeron que era imposible, que el daño era irreversible. Los doctores conocen el cuerpo, señor juez, dijo doña Lucía. Pero solo Dios conoce el alma. Y a veces, cuando el alma sana, el cuerpo la sigue. Rodrigo la miró y en ese momento entendió completamente. No era solo un milagro físico, era un milagro espiritual. Durante años había cargado no solo la parálisis de sus piernas, sino la parálisis de su espíritu. El odio, la amargura, la falta de perdón, todo eso lo había mantenido prisionero más que cualquier lesión física. Y cuando finalmente se humilló, cuando pidió perdón, cuando aceptó el perdón de otros, cuando abrió su corazón, aunque fuera un poco, algo divino había respondido. Gracias, dijo mirando a doña Lucía, a Sebastián, a Mónica. Gracias por mostrarme que el amor es más fuerte que el dolor, que el perdón es más poderoso que la venganza, que nunca es demasiado tarde para cambiar. Don Beto, que había escuchado los gritos desde afuera, entró corriendo con los ojos desorbitados. Señor juez, ¿qué pasó? ¿Está bien? Rodrigo lo miró con una sonrisa genuina. Don Beto, voy a necesitar que me consiga un andador. Tengo mucho trabajo de rehabilitación por delante. El chofer no entendía completamente, pero veía las lágrimas, las sonrisas, la atmósfera cargada de algo sagrado. Rodrigo se quedó en esa casa humilde el resto de la mañana. Hablaron, rieron, lloraron juntos. Y cuando finalmente fue hora de irse, Rodrigo sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, no solo porque había recuperado sensación en sus piernas, sino porque había recuperado algo mucho más importante: su humanidad. Su capacidad de amar, de perdonar, de creer en algo más grande que él mismo. Las semanas siguientes fueron intensas. Los doctores estaban completamente atónitos. Lo sometieron a todo tipo de pruebas, buscando una explicación médica, pero no la encontraron. Según todos los estudios, el daño en su médula espinal seguía ahí. No debería poder mover las piernas, y sin embargo lo hacía. Un neurólogo famoso le dijo: «Señor Méndez, esto desafía toda lógica médica. No tengo explicación». «A veces llamamos milagros a lo que no podemos explicar», respondió Rodrigo. Con terapia física intensiva, Rodrigo comenzó a caminar cada día mejor. Primero con andador, luego con bastón, y eventualmente, aunque con cierta cojera permanente, sin ayuda. Cada paso era un recordatorio del regalo que había recibido. No lo daba por sentado. Nunca más. En el tribunal, solicitó voluntariamente una revisión de todos los casos que había manejado en los últimos 3 años. Encontró otros 2 donde su juicio había sido demasiado severo, donde había condenado con poca evidencia. Trabajó incansablemente para corregir esos errores. El Consejo Judicial decidió no destituirlo, impresionados por su honestidad y compromiso, pero le asignaron un magistrado supervisor durante 1 año. Rodrigo aceptó sin queja. Sabía que lo necesitaba. Se reunía regularmente con Sebastián, doña Lucía y su familia. Se convirtieron en verdaderos amigos. Rodrigo ayudó a Sebastián a conseguir un préstamo para abrir su propio taller mecánico. Sebastián le enseñó paciencia, gratitud, fe sencilla. 6 meses después del milagro, Rodrigo visitaba a la familia en su nueva casa, un poco más grande que habían podido rentar. Estaban en el pequeño jardín, viendo al bebé de Sebastián dar sus primeros pasos. «Mira eso», dijo Sebastián con orgullo. «Ya camina. Pronto va a correr». «Es hermoso», comentó Rodrigo. «Los primeros pasos siempre son los más importantes». Doña Lucía, sentada junto a él, lo miró con sus ojos sabios. «Usted también dio sus primeros pasos hace meses, señor juez. No solo con sus piernas, sino con su alma. Gracias a ustedes, especialmente a usted, doña Lucía. Usted nunca dejó de creer. No era yo quien creía, señor juez. Era Jesús quien creía en usted. ¿Lo vio alguna vez, ese día en su casa, cuando todos sentimos esa presencia extraña? Era Él». Doña Lucía miró al cielo pensativa. A veces Jesús viene en formas que esperamos, con túnica blanca, con milagros visibles. Pero más seguido, viene en formas que no reconocemos. En el perdón de un hombre herido, en la compasión de una familia pobre, en el momento en que decidimos ser mejores de lo que éramos. Estuvo Él ahí ese día,
Yo creo que sí. Estuvo en cada palabra de perdón, en cada lágrima sincera, en cada paso que usted dio hacia la luz. Rodrigo asintió, sintiendo la verdad profunda de esas palabras. Sacó del bolsillo la estampa que doña Lucía le había dado meses atrás. Estaba desgastada por el uso constante. La cargo siempre conmigo. Me recuerda de dónde vengo y hacia dónde voy. Ya no necesita una estampa para recordar, señor juez. Él vive en usted ahora, en cada decisión justa que toma, en cada vez que elige el amor sobre el odio, en cada momento en que extiende su mano a quien cayó. Esa noche, Rodrigo regresó a su casa en Metepec, pero ya no era la casa vacía y fría de antes. Había subido esas escaleras al segundo piso, había abierto las ventanas cerradas durante años, había hecho las paces con los recuerdos. Se sentó en lo que había sido su cuarto matrimonial, mirando fotografías de él y Claudia, que había guardado en cajas. Las sacó una por una, recordando los buenos momentos, y por primera vez pudo recordar sin amargura. Tomó su celular, dudó un momento, luego marcó un número que no había llamado en 4 años. Sonó 2 veces. «¿Hola?», la voz de Claudia. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «Claudia, soy yo». «Rodrigo». Hubo un silencio largo. «Rodrigo, ¿estás bien?». «Sí, estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Sé que no tengo derecho a llamarte después de cómo te traté, pero necesitaba decirte algo». «¿Qué?». «Que lo siento. Siento haberte lastimado. Siento haber dejado que mi dolor me convirtiera en alguien irreconocible. No espero que volvamos a estar juntos. Solo necesitaba que supieras que finalmente entendí lo que intentabas decirme, que la sanación empieza cuando dejamos de culpar a Dios y empezamos a buscarlo». Claudia comenzó a llorar suavemente al otro lado de la línea. «Rodrigo, he rezado por ti cada día desde que me fui. Cada día le pedía a Dios que sanara tu corazón. Creo que lo hizo, de una manera que nunca esperé. Claudia, puedo caminar. No perfectamente, pero puedo caminar». «¿Qué? ¿Cómo?». «Es una historia larga. Pero fue un milagro, un verdadero milagro». Hablaron durante 2 horas. No resolvieron todo. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar en una conversación. Pero era un comienzo, y Rodrigo había aprendido que los comienzos, aunque pequeños, son poderosos. Cuando colgó, Rodrigo se quedó sentado en la oscuridad de su cuarto. Pero ya no era una oscuridad opresiva. Era la oscuridad pacífica de la noche que promete un nuevo amanecer. Se arrodilló junto a su cama. Sus rodillas protestaron. Sus piernas no eran tan fuertes, pero logró arrodillarse y juntó sus manos. «Jesús», susurró. «No sé si me escuchas, no sé si merezco que me escuches, pero si estás ahí, si realmente estuviste ahí ese día, quiero agradecerte, no solo por mis piernas, sino por devolverme la vida, por mostrarme que nunca es demasiado tarde para cambiar, por enseñarme que el verdadero milagro no es caminar, sino amar. Ayúdame a seguir ese camino». No escuchó una voz, no vio una luz, pero sintió una paz profunda envolverlo como un abrazo, y supo, con una certeza que no venía de la lógica sino de algo más profundo, que no estaba solo. Nunca lo había estado. Al día siguiente, Rodrigo volvió a su juzgado caminando con bastón. Cuando Patricia lo vio, casi dejó caer los expedientes. «Señor juez, está caminando». «Sí, Patricia, es un largo camino, pero voy dando pasos. Es un milagro, lo es, pero el verdadero milagro es invisible». Ese día comenzó su trabajo con una oración silenciosa. Cada caso que revisaba, cada decisión que tomaba, lo hacía con la conciencia de que trataba con vidas humanas que merecían compasión además de justicia. Y aunque algunos colegas se burlaban de su conversión, aunque otros lo veían con escepticismo, Rodrigo no se desviaba. Había visto algo que ellos no habían visto. Había experimentado algo que lo cambiaba todo. Meses después, en su juzgado, estaba revisando un caso cuando Patricia entró. «Señor juez, hay alguien aquí que quiere verlo». La puerta se abrió y entró un hombre. Vestía ropa sencilla, llevaba una mochila al hombro. Su rostro era sereno, con barba oscura y cabello largo. Algo en sus ojos era increíblemente familiar. «Buenos días», dijo el hombre con voz cálida. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo?». El hombre sonrió. «Solo vine a ver cómo estaba».
A veces me gusta comprobar que las semillas que se plantan están creciendo bien. Rodrigo lo miró fijamente. El corazón le latía con fuerza. ¿Quién es usted? Alguien que nunca se fue. Alguien que estuvo ahí cuando doña Lucía oró. Cuando Sebastián perdonó. Cuando usted dio sus primeros pasos. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Rodrigo. ¿Es usted? El hombre no respondió con palabras. Solo extendió su mano y la puso sobre el hombro de Rodrigo. Y en ese contacto simple, Rodrigo sintió todo amor infinito, perdón absoluto, paz perfecta, gracia inmerecida. Sigue caminando, Rodrigo, no solo con tus piernas, sino con tu vida. Hay muchos que necesitan ver que el cambio es posible, que la redención es real, que nunca es demasiado tarde. Y antes de que Rodrigo pudiera responder, el hombre se dio la vuelta y salió del despacho. Rodrigo se levantó rápidamente y corrió tras él, pero cuando llegó al pasillo, no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Patricia salió de su oficina. ¿A dónde fue? ¿Quién? El hombre que acaba de entrar a mi despacho. Señor juez, nadie entró. Yo he estado aquí todo el tiempo. Usted ha estado solo en su oficina toda la mañana. Rodrigo miró el pasillo vacío, luego sonrió. No necesitaba explicaciones, no necesitaba que alguien más lo hubiera visto. Sabía lo que había experimentado, sabía quién había sido. Regresó a su despacho y se sentó. Miró la estampa sobre su escritorio. El rostro de Jesús lo observaba con la misma serenidad, los mismos ojos compasivos del hombre que acababa de irse. Rodrigo tomó un expediente nuevo y comenzó a leer. Era el caso de un joven acusado de robo para alimentar a sus hermanos menores. Las pruebas eran circunstanciales. El acusado lloraba en cada audiencia. Rodrigo leyó con cuidado, no con prisa, no con juicio preconcebido. Leyó buscando la verdad, buscando la justicia verdadera, la justicia que restaura en lugar de solo castigar. Y mientras trabajaba, una sensación profunda de propósito lo llenaba. Ya no era solo un juez, era un instrumento, un canal a través del cual la misericordia y la justicia podían fluir juntas. Afuera, el sol brillaba sobre Toluca. La vida continuaba su curso, pero para Rodrigo Méndez, todo había cambiado para siempre. Porque había conocido el perdón, había experimentado el milagro, había descubierto que a veces, cuando todo parece perdido, cuando el corazón se ha endurecido tanto que parece imposible quebrarlo, es exactamente entonces cuando algo extraordinario puede suceder. Porque Jesús camina entre nosotros, no siempre en las formas que esperamos, no siempre visible, pero siempre presente. A veces en el rostro de una madre anciana que no pierde la fe, en el perdón de un hombre herido, en los primeros pasos de quien creía que nunca volvería a caminar, en el momento en que elegimos el amor sobre el odio. Y para quienes tienen ojos para ver y corazones para entender, esos encuentros lo cambian todo. Rodrigo Méndez había sido un hombre roto, ahora estaba siendo reconstruido, no perfecto, no sin cicatrices, pero vivo, realmente vivo, y cada día, con cada paso que daba, con cada decisión justa que tomaba, con cada momento en que elegía la compasión sobre la crueldad, estaba honrando el milagro que había recibido. Porque los milagros no son solo para ser experimentados, son para ser compartidos, son para ser vividos, son para ser pasados a otros que también necesitan creer que el cambio es posible. Esa noche, antes de dormir, Rodrigo escribió en un cuaderno nuevo: hoy caminé por el tribunal, pero más importante, caminé en mi vida con propósito renovado. Hay mucho por hacer, muchos errores que enmendar, muchas vidas que tocar con compasión. Pero ya no estoy solo, nunca lo estuve. Solo necesitaba abrir los ojos para verlo. Gracias, Jesús, por todo, por la segunda oportunidad, por recordarme que el amor siempre gana, por mostrarme que la gracia es más fuerte que cualquier oscuridad, por caminar conmigo, aunque yo no te veía. Seguiré caminando, no solo con mis piernas, sino con mi alma, hacia la luz, siempre hacia la luz. Cerró el cuaderno, apagó la luz, y por primera vez en 5 años, Rodrigo Méndez durmió en paz absoluta, porque había descubierto la verdad más grande de todas, que nunca es demasiado tarde para cambiar, que nunca estamos más allá del perdón, que siempre hay un camino de regreso, y ese camino tiene un nombre: gracia. Fin. Y así termina la historia de Rodrigo Méndez,
el juez que creyó que ya nada podía cambiar en su vida, el hombre que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que pensaba que nadie podría derribarlos. Pero descubrió algo que todos necesitamos recordar: nunca es demasiado tarde. ¿Te diste cuenta de algo? Rodrigo no fue sanado porque fuera bueno. No fue sanado porque lo mereciera. Fue sanado porque finalmente se humilló, porque pidió perdón, porque aceptó la gracia que otros le ofrecieron, incluso cuando no la merecía. Doña Lucía nunca perdió la fe, ni siquiera cuando todos se reían de ella en el juzgado. Sebastián perdonó desde la prisión, incluso cuando tenía todo el derecho de odiar. Y Jesús, bueno, Jesús estuvo ahí todo el tiempo, en las palabras de una madre, en el perdón de un hijo, en el momento exacto en que un corazón roto finalmente se abrió. Este tipo de historias nos recuerdan algo poderoso: los milagros no solo suceden en las páginas de libros antiguos. Suceden hoy, en ciudades como Toluca, en casas humildes, en corazones que creían estar muertos. Pero hay algo más importante aquí. El verdadero milagro no fue que Rodrigo volviera a caminar, fue que volvió a amar, que volvió a sentir, que volvió a creer que la vida tenía propósito. ¿Cuántos de nosotros estamos como Rodrigo antes del milagro, atrapados en nuestra propia amargura, usando nuestro dolor como excusa para lastimar a otros, convencidos de que somos las víctimas y que el mundo nos debe algo? Y aquí está la pregunta que esta historia nos hace. ¿Qué pasaría si dejáramos de cargar ese peso? ¿Qué pasaría si pidiéramos perdón a quien hemos lastimado? ¿Qué pasaría si perdonáramos a quien nos lastimó? Tal vez no recuperaríamos el uso de nuestras piernas. Tal vez no veríamos a un hombre con túnica blanca aparecer en nuestra oficina. Pero recuperaríamos algo más valioso: nuestra humanidad, nuestra capacidad de amar, nuestra paz interior. Doña Lucía lo dijo mejor que nadie. La fe no es para entender, es para habitar. Entonces te pregunto a ti, que llegaste hasta el final de esta historia: ¿hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Hay alguien a quien necesitas pedir perdón? ¿Hay algún peso que has estado cargando durante años y que ya es tiempo de soltar? Porque si Rodrigo Méndez pudo cambiar, si un juez cruel pudo convertirse en un hombre compasivo, si piernas muertas durante 5 años pudieron volver a caminar, entonces cualquier cosa es posible. ¿Crees en los milagros? ¿Alguna vez has experimentado algo que no puedes explicar? ¿Conoces a alguien como Doña Lucía, que nunca pierde la fe sin importar las circunstancias? Déjame tu respuesta en los comentarios. Cuéntame tu historia, porque todos tenemos una, y tal vez, al compartirla, le des esperanza a alguien que la necesita desesperadamente. Recuerda, los milagros comienzan cuando decidimos creer que son posibles. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Sebastián? ¿Podrías perdonar a alguien que casi destruyó tu vida? Escribe tu respuesta abajo.